Quiero que usted lea conmigo, por favor, Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ayer estuvimos viendo que cuando decía hágase tu voluntad, hablábamos de la voluntad perfecta. Recuerde que hay dos voluntades, la perfecta y la permisiva. La perfecta es lo que Dios quiere que acontezca, es lo que Dios quiere que pase. Esa es la voluntad ¿qué? Perfecta. Pero hay una permisiva, que es lo que Dios permite que acontezca. Es lo que Dios dice: no estoy de acuerdo, pero ustedes toman la decisión, ustedes responden, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Recuerde que la voluntad perfecta es el camino de Dios, es el que Él ya tiene trazado para mí, y la voluntad permisiva es mi propio camino. Es cuando yo le digo a Dios: no es como tú me dices, sino como yo pienso que es. Entonces hay dos voluntades, la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. Ahora, permítame decirle esto: la gran mayoría de los creyentes no se mueven en la voluntad perfecta, sino que se mueven en la voluntad permisiva. Le explico. Resulta que cuando nos conviene, oramos a Dios, pedimos una palabra rema, pedimos que Dios nos hable, pedimos que Dios nos dé una instrucción. Cuando nos conviene, cuando tenemos el agua al cuello, cuando necesitamos una respuesta. Pero en la gran mayoría de las ocasiones no consultamos a Dios, no le preguntamos a Dios, y peor aún, cuando lo hacemos y Dios nos habla, no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. De hecho, le voy a decir algo muy interesante, y es que el problema no radica en saber lo que tengo que hacer. El problema radica en hacer lo que sé que tengo que hacer. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las personas que sufren de sobrepeso en este tiempo de aislamiento, personas que sufren de triglicéridos, de colesterol elevado, en este tiempo donde estamos solo recorriendo un espacio tan reducido de la casa, lo más recomendable es que esa persona se ejercite, que haga ejercicio. Nosotros lanzamos un desafío la semana pasada. Hay unas hermanas muy juiciosas, y me llama mucho la atención que me han mandado videos y fotos de hermanas haciendo ejercicio, pero no veo hombres. Solo vi por allí al papá de Stephanie, una o dos veces lo he visto a don Honorio haciendo ejercicio, pero no he visto hombres. Y creo que muchas de las personas a las cuales se les lanzó este desafío necesitaban hacer ejercicio. Pero vuelvo y le explico, el problema no es saber lo que tengo que hacer. Mucha gente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hacen. El punto está en no saber, no es tanto en no saber, sino en que no lo hago. Yo sé lo que tengo que hacer. Ahora, hay gente que se mueve en la voluntad perfecta. ¿Cuáles son esos? Los que saben que tienen que hacer y lo hacen. Y los que se mueven en la voluntad permisiva son los que saben lo que tienen que hacer, pero finalmente terminan haciendo su propia voluntad. Entonces, cuando un cristiano hace su propia voluntad, se atiene a sus propias consecuencias. Y es allí donde Dios se hace a un lado, ya lo vimos ayer. Dios se hace a un lado y dice: yo por eso no respondo, porque yo no te mandé a que hicieras eso. Hay gente que ha salido a hacer cosas, hay gente que ha emprendido cosas, hay gente que comenzó proyectos, hay gente que se metió en relaciones, hay gente que hizo negocios que no tenía que hacer, y lo último que hicieron fue consultarle al Señor. Ahora, una recomendación que siempre le doy a la gente soltera: cuando uno está en esa búsqueda de esa persona, uno se cuestiona: ¿será que esa persona va a llegar o yo la tengo que buscar? Hay un cuestionamiento allí. Pero sea que la busques o sea que llegue, siempre permite que Dios sea el que escoja, que Dios te muestre, porque nosotros no podemos ver el corazón. El que ve el corazón es el Señor. Y muchas veces me he encontrado con que Dios, en un amor maravilloso por sus hijos, por sus hijas, les dice: esa persona no les conviene. Y comenzamos a argumentar con Dios, comenzamos a decirle al Señor por qué, si es buena gente, si mira a Dios que ora, mira que va a la iglesia, mira que cualquier día se convierte más, mira que trata de hacer las cosas bien. Y Dios dice: no lo hagas en una voluntad perfecta. ¿Sabe por qué mucha gente no le consulta a Dios? Porque cree que Dios no les va a complacer sus deseos, porque en el fondo de su corazón saben qué les va a decir el Señor.
Entonces mucha gente no le consulta a Dios porque saben que Dios les va a decir, no estoy de acuerdo, no te conviene. Hay alguien que se va a ajustar más a ti que esta persona. De hecho, le quiero contar que antes de mi esposa yo tuve una novia cristiana, muy buena mujer. Era muy buena mujer, pero no era la mujer que yo necesitaba. Era la mujer de otro hombre con otro carácter diferente, necesitaba a esa mujer. Seguramente mucha gente está con alguien en su voluntad, no en la voluntad de Dios. Y recuerdo que el tema de Marcela para mí fue definitivo. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre exigente, soy un hombre complejo, tengo un carácter fuerte. Entonces yo decía, Dios, la mujer que esté conmigo tiene que tener unos requisitos específicos, puntuales, para que la relación funcione, y a su vez yo tengo que suplir en ella unos requisitos. No es si se parece, no es si alcanza, no es que le faltan 10 cosas, no. Tiene que ser como cuando dos piñones, uno se junta con el otro y hacen andar una maquinaria. De hecho, le quiero decir esto, trate usted de sacar un tornillo con un martillo, no puede, no es la herramienta adecuada. Trate usted de sacar un tornillo con un alicate, no puede, necesitas un atornillador. Entonces, así mismo en la vida hay muchas situaciones que nosotros mismos elegimos, que nosotros mismos nos metemos en problemas como cristianos, en algo que se llama la voluntad permisiva. Ahora, cuando yo descubro y estoy en una relación de pareja que no iba hacia ningún lado realmente, tomo una decisión, y prefiero tomar una decisión radical que seguramente me iba a traer problemas. De hecho, me trajo muchos problemas. Me convertí en un villano, en una persona que hace sufrir, en un mal hombre, etc. Pero yo dije, prefiero terminar una relación a tiempo de noviazgo y no continuar al siguiente paso y casarme con una persona a la cual primero voy a ser infeliz, no voy a llenar las expectativas, vamos a fracasar, etc. Entonces preferí precisamente en el noviazgo acabar eso, y después de acabar esa relación, quedarme solo, esperar en Dios, esperar a que Dios me diera luz verde, esperar a que Dios me procesara, esperar a que Dios tratara conmigo, esperar a que Dios tratara con ella. Y finalmente, pues quiero honrar al Señor porque comenzando junio completamos 21 años juntos. Y esto no ha sido fácil. 21 años son 21 años. Mucha gente que nos ve ahora ni siquiera tiene esa edad. Ahora, el éxito de esto no radica en mí, no radica en ella, radica en hacer la voluntad, ¿qué? Perfecta de Dios. Es cuando yo le pregunto a Dios y Dios me dice sí, o Dios me dice no, o Dios me dice espérese. Y a veces la respuesta de Dios no es la respuesta que yo quiero escuchar. Entonces, ¿cuántas veces hemos tomado malas decisiones? Nos hemos metido en malos negocios que hemos perdido dinero, nos hemos metido en malas sociedades que nos han traído momentos de amargura, hemos emprendido un viaje que no teníamos que hacer, hemos hecho algo que Dios no nos mandó a hacer, y cuando Dios no nos manda, entonces sencillamente no hay un respaldo. Por eso nosotros en la congregación, desde hace muchos años, todo lo que hacemos allí, todo es direccionado por el Señor. El año pasado queríamos hacer un campamento y le pregunté al Señor, ¿nos dejas hacer un campamento? No. Pasó un tiempo, Señor, ¿nos das el aval para hacer un campamento? No. Otra vez, Señor, no. Entonces entendí que Dios, por una razón que desconozco, el año pasado no nos dejó hacer campamento, y por lo visto este año tampoco. Entonces, a veces esa voluntad perfecta nosotros lo vemos como algo malo, lo vemos como algo incómodo, lo vemos como algo grave, pero en el fondo de esa voluntad es el amor de Dios librándote de algo, guardándote de algo, que no seas una persona infeliz, que no seas una persona amargada, que no seas una persona frustrada, porque en la vida no hay nada más doloroso que mirar hacia atrás y darte cuenta que desperdiciaste tu vida. Ahora, permítame decirle algo más. La Biblia dice que la buena voluntad de Dios, la perfecta, es que todo mundo se salve. Dice segunda de Pedro, la epístola de Pedro, la segunda, capítulo 3, versículo 9, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Que todo el mundo se salve. Pero esto no va a ser así. No todo el mundo se va a salvar. De hecho, Mateo capítulo 22, versículo 14, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.
¿Qué dice la Biblia? Dios llama a muchos, pero al final son pocos los que se quedan. Hay gente que no quiere hacer la voluntad perfecta de Dios y Dios dice, ok, si no quieres hacerlo, no puedo obligarte, porque Dios respeta algo con lo cual nos creó y se llama libre albedrío. Ahora, recuerda que para el pueblo de Israel Dios quería una teocracia. Teo es Dios. Así que Dios quería gobernar al pueblo. Kratos o cracia, pueblo. Así que Dios quería gobernar al pueblo directamente Él, sin impuestos, sin abusos, sin autoritarismo, sin dictaduras. Pero la gente dijo, no queremos, queremos un rey humano. Así que la gente se sale de la voluntad perfecta, se mete en la permisiva y llegan a tener una monocracia. Ahí es donde comienza o una monarquía, donde comienza a reinar un rey. Ahora, para entender la voluntad de Dios, que voy a hablarles hoy, buena, agradable y perfecta, el primer punto es este que yo quiero decirte, y es que Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivocará cuando tú le preguntes algo. Cuando tú le consultas algo, Dios nunca se va a equivocar. Segundo, Dios nunca te dirá que hagas algo para dañarte. No es así. Yo amo a mi hijo profundamente, profundo, es un amor. Yo les digo que los que no son padres, cuando uno tiene un hijo, nace un nuevo amor. Es una cosa impresionante. Ahora recuerde que el amor se puede dividir, ¿no? El amor hacia Dios, el amor ágape, el amor hacia mi familia, filem, el amor hacia mi esposa, eros, un amor distinto. Por eso la suegra nunca debe sentir rivalidad de la nuera, porque son amores diferentes. Yo amo a mi mamá muy diferente como amo a mi esposa, y siento un amor muy especial por mi hijo. De hecho, en este tiempo de cuarentena lo observo, lo miro. Él está por allí, él no sabe que yo lo estoy mirando, lo estoy analizando. Lo miro cómo mueve la boca, cómo hace gestos. Me siento complacido en mirarlo. Ahora, si él viene a mí y me dice, papá, ¿tú qué piensas? ¿Hago esto o hago lo otro? Yo como papá, siendo malo, no le diré a él que haga algo para que le cause daño. Jamás. Ahora, nunca Dios en su perfecta voluntad te pedirá que hagas algo para dañarte. Nunca. Ahora, no significa necesariamente que lo que Él te diga te guste. Pero en el fondo, Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta, y espera darte siempre lo mejor. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que buena, es agradable y es que perfecta. Hablando de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad. Ahora, ¿cómo así que es buena? Permítame leérselo en otra versión. Dios habla hoy, dice, de esta misma versión, dice: no vivan según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es que buena, métase algo en el corazón. Dios para ti tiene una voluntad como buena. La palabra buena viene de la palabra griega ágatos, que significa algo beneficioso, algo que te va a hacer ¿qué? Bien. O sea que cuando Dios te pide algo a ti o me pide algo a mí, es algo que me va a hacer ¿qué? Bien. La voluntad de Dios es algo bueno que nos va a hacer ¿qué? Bien. Ahora recuerde que la esencia de Dios es ser bueno. Entonces de Él sale una buena voluntad. Dios nunca nos pedirá algo para hacernos sufrir, para hacernos daño. Él no se complace en lastimarnos, Él no se complace con vernos fracasados, Él no se complace con nuestras derrotas. Entonces la voluntad de Dios es que buena, que es algo beneficioso. Seguramente cuando Dios te ha pedido que hagas algo, en el fondo eso es bueno para ti. Eso es bueno para ti. ¿Cuánta gente no ha hecho lo bueno? No ha querido la buena voluntad del Señor. Ahora dice que es agradable. Alguien ayer escribió un comentario y decía: pastor, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Entonces lo primero para saber si yo estoy haciendo la perfecta voluntad de Dios es si es bueno, si es algo bueno para mí. Lo otro es si es agradable. Y yo voy a ser recurrente en el tema de pareja. ¿Cómo yo sé si una pareja que está conmigo en un proceso de noviazgo es
la voluntad de Dios? Muy fácil. Todo lo que viene de Dios suma y todo lo que no viene de Dios resta. Si al estar con esa persona has crecido, has avanzado económicamente, espiritualmente, emocionalmente, tu autoestima se ha reforzado, si has crecido, todo lo que viene de Dios suma, pero lo que no viene de Dios, ¿qué? Resta. Entonces una persona que te quita paz, que te trae problemas, que te trae humillaciones, que te produce pérdida, no viene de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios, dice la Biblia que la bendición de Dios es la que enriquece y dice, y no añade tristeza con ello. O sea, que lo que viene de la voluntad de Dios no añade tristeza. Y por eso es buena y por eso es que agradable. La palabra agradable significa satisfactoria. O sea, que yo lo hago y siento complacencia, me siento agradado en hacerlo, me siento contento en hacerlo, me siento complacido. Es para mí algo deleitoso hacer la voluntad de Dios cuando yo he renovado mi mente. Recuerde que para poder entender la voluntad de Dios, tengo que transformar y renovar mi mente y mi entendimiento. Borre de su chip que Dios quiere el mal para usted. Si hay alguien que quiere el bien para ti, ese es Dios. Si hay alguien que quiere tu bien, ese es Dios. Le voy a contar algo que marcó mi vida profundamente. Hace algunos años yo oraba por la salvación de mi familia, de mi casa, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana. Y recuerdo que yo estaba muy cargado por una situación en la casa y estaba orando mucho por ellos. Y recuerdo que yo estaba muy cargado, muy afligido, muy compungido por lo que estaba pasando en la casa. Y una noche me acuerdo que yo me arrodillé y yo le dije al Señor, le dije, Señor, yo los amo a ellos mucho, son mi familia, pero tú los amas más de lo que yo los amo. ¿Y sabe esa noche qué ocurrió en mi vida? Yo los solté en las manos del Señor. Escúcheme. Soltar en las manos del Señor no significa que no me importan, antes significa todo lo contrario. Yo esa noche doblé mis rodillas ante el Señor, orando por ellos y orando por una situación puntual de la casa. Y yo le dije a Dios, yo no puedo cambiarlos, yo no puedo meterme en ellos, yo no puedo modificar su comportamiento, yo no puedo cambiar a un ser humano. Y le dije estas palabras al Señor, le dije, yo los amo, pero tú los amas más. Y esa noche le dije, y te los entrego, Señor. Y te entrego esta situación y descanso en ti. Y me acordé de la mamá de Moisés, de Jocabet, que ella tiene a su hijo, lo mantiene oculto porque hay un decreto de parte de Faraón que todo niño varón tiene que ser asesinado. Y ella esconde un bebé. Yo no sé cómo escondes tú un bebé si un bebé llora todo el tiempo. No sé si todo el tiempo le tenían la pucheca en la boca para que no llorara. Pero llegó un momento donde era insostenible guardar al bebé. Así que la mamá de Moisés tuvo que tomar una decisión. Hizo una canasta, la calafateó, la impermeabilizó y luego puso al bebé allí. Se fue al río Nilo, un río conocido por los cocodrilos que hay hasta el día de hoy, el cocodrilo del Nilo, gigante. ¿Y sabe qué hizo la mamá de Moisés? Lo soltó. Lo dejó ir. Lo soltó. Las posibilidades eran muchas. Se podía hundir la canasta, se podía voltear, podía llorar el bebé y llamar la atención de los soldados y ser asesinado. ¿Se lo podía comer los cocodrilos? Las posibilidades eran muchísimas de que algo malo pasara, pero ella lo soltó en las manos de Dios. Y entendió que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Ella no sabía que río abajo se iba a estar bañando la hija de Faraón, el bebé iba a llegar hasta donde ella estaba, ella iba a sentir amor por ese niño y luego iba a preguntar entre sus nodrizas, entre sus criadas, necesito una nodriza, alguien que lo amamante. Y una de ellas iba a decir, yo conozco una. Y precisamente lo que ella soltó volvió a sus manos, ahora con la autorización de la hija de Faraón para amamantarlo y para criarlo. Eso es lo que ocurre cuando yo suelto algo, cuando yo descanso en Dios, porque entiendo que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, es agradable y es ¿qué? Perfecta.
Pero hay gente reteniendo algo, hay gente que no suelta un hijo, no suelta un esposo, no suelta una esposa y todo el tiempo están angustiados y Dios está diciéndote, ven y descansa en mí, descansa en mí. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Esa es la voluntad de Dios, que yo descanse en Él. Pero hay gente que no ha entendido esto. ¿Y sabe una cosa? Yo esa noche me arrodillé y le dije, Señor, te los entrego. Y puedo darle un parte de victoria y decirle con toda seguridad en mi corazón que yo y mi casa somos salvos. Darle la gloria, darle la honra al Señor. Entonces esto ocurre cuando yo entiendo que la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecta? Viene del griego telión, que significa la capacidad de realizar un propósito en nuestra existencia. Cuando algo es perfecto, significa que tiene la capacidad de cumplir el propósito de Dios en mi vida. O sea que todo lo que Dios me va pidiendo es para cumplir un propósito. Cuando Dios te dice a ti, guárdate, es para cumplir un propósito. Cuando Dios te dice a ti, cásate, es para cumplir un propósito. Cuando Dios te dice a ti, avanza, es para cumplir un propósito. Eso es algo que perfecto. Es la capacidad para realizar el propósito de Dios en mi vida. Es sorprendente esto. Entonces, cuando yo entiendo quién es mi Señor y cuál es su voluntad para con mi vida, no tengo problema en obedecer. Cuando yo obedezco, cuando creo que la orden que me están dando me va a hacer daño. Ahora, escúcheme esto. Romanos capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo se llamaba esclavo. Y dice, Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. ¿Sabe una cosa? Pablo consideró que él debía ser un esclavo de Jesús. Un esclavo. Y Pablo en la Biblia, cuando usted note la palabra siervo, siervo siempre es esclavo. Y recuerde que el esclavo no opina, el esclavo no tiene voluntad, el esclavo no gana un sueldo, el esclavo no tenía herencia. Sin embargo, Pablo dice, yo soy libre, pero me hago voluntariamente esclavo de mi Señor. ¿Qué significa ser esclavo de Dios? Que anulo mi voluntad para hacer ¿qué? Su voluntad. No es fácil. Porque siempre está el yo, el ego, mi propio criterio, mi propia opinión, mi propia sabiduría, que normalmente está errada. Pero Pablo entendió esta dimensión y dijo, no solo yo soy llamado a ser apóstol, no solo estoy apartado para el evangelio. Mire lo que dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Apartado, su voluntad era buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Perfecta es para cumplir el propósito del Señor en su vida. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 22 dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Dice el versículo 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, cuando en la Biblia nos llama a nosotros siervos, en realidad nos llama ¿qué? Esclavos. La palabra para esclavo en la Biblia es doulos. Y doulos era el esclavo que en el barco, los barcos se movían a través del viento, de las velas, pero habían barcos donde habían hombres esclavos que sacaban remos y remaban todo el tiempo. Y ellos estaban abajo como en el sótano del barco, ellos todo el tiempo remaban y remaban. Doulos, esclavos. Todo el tiempo estaban empujando ese barco. Ahora el Señor Jesús nos vino a enseñar a ser esclavos. Esclavos voluntarios, escúcheme, usted no va a ser esclavo por la fuerza, sino una esclavitud voluntaria al Señor. El Señor Jesús toma un traste con agua, un platón, y se coloca una toalla y le dice, bueno, les voy a lavar los pies a ustedes, ya para despedirse de ellos. Y Pedro se llena se molesta, se indigna, y le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. ¿Sabe por qué Pedro le dice que no le va a lavar los pies? Porque eso lo hacía el esclavo más bajo de la casa. Cuando alguien llegaba a una casa y en esa casa había servidumbre, el esclavo de menor rango era el que se paraba en la puerta y le tenía que lavar los pies al que venía de la calle.
y le lavaba los pies. Y recuerda que en ese tiempo no sé ni cómo se cortaban las uñas, y eran caminos de herradura, caminos destapados, en verano de polvo, en invierno de barro, caminos donde había estiércol de animal. Y ese era el trabajo que hacía el esclavo más bajo. Y el Señor le dijo, yo les voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no me vas a lavar los pies a mí. Entonces el Señor le dice, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo. Ahí Pedro exagera y dice, Señor, lávame todo el cuerpo. O sea, Pedro exagera, pero lo que el Señor le quiere decir a Pedro es, yo soy un esclavo de la voluntad del Señor. Cuando el Señor fue tentado en el desierto, siempre Satanás, en las 3 tentaciones, haz tu propio pan, tu propio prestigio sin Dios, tu poder sin Dios, lo sube al pináculo del templo, le muestra los reinos del mundo. Lo que Satanás quería hacer con el Señor Jesús era que el Señor Jesús hiciera su propia voluntad, pero el Señor Jesús no hizo su voluntad, porque el Señor fue un doulos, un siervo. A nosotros se nos llena la boca como creyentes diciendo, somos siervos de Jesucristo. Y le voy a decir una cosa, el siervo malo es el que aún hace lo que le toca que hacer. Cuando en la Biblia dice que hay un siervo bueno y un siervo malo, el siervo malo es el que hace lo que le toca que hacer. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le piden que barra y trapee y usted barra y trapea, usted es un siervo malo. Ah, pero es que eso fue lo que me pidieron. Sí, pero eso es lo que hacía un siervo malo. Pero el siervo bueno no solo barra y trapea, también plancha y hace de comer. Es el que va más allá. Y muchos de nosotros somos siervos malos. Hacemos lo que nos toca, lo mínimo. Y peor aún, a veces ni siquiera lo mínimo de la voluntad del Señor. Voy a decirle algo más. Un esclavo era una propiedad exclusiva de alguien. Así que si usted dice que usted es siervo de Jesucristo, usted es exclusivo de Jesucristo. Un esclavo tenía una sumisión completa. Un esclavo tenía devoción por su amo. Un esclavo tenía total dependencia de su amo. Ahora recuerde esto, aquí en Colombia tuvimos la esclavitud también. Y aquí en Colombia habían unos esclavos llamados los cimarrones, de los negros africanos, y estos se rebelaban y ellos construyeron sus palenques donde eran poblaciones, donde vivían ahí los cimarrones, porque el esclavo siempre estaba pensando en fugarse. Pero había otro tipo de esclavo que era bien tratado por su amo y él no estaba pensando en fugarse, en asesinar a su amo, en irse a un palenque, sino que había un esclavo que era tan bien tratado que decía, ¿sabes qué? Aun cuando me concede la libertad me quiero quedar. Aun cuando ese esclavo se le concedía por alguna razón la libertad, él decía, no, me quiero quedar ahora siendo tu esclavo voluntario. Y le quiero decir que usted y yo fuimos llamados a ser esclavos voluntarios, ¿de quién? De Jesucristo, y hacer la voluntad de nuestro Señor. Termino por causa del tiempo leyendo esta historia muy interesante. Mateo capítulo 21, versículo 28 me habla de 2 hijos. Y dice la parábola de los 2 hijos así. Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Dice el Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le dice el papá? Hijo, ve a trabajar hoy en mi viña. Mire cómo lo trata de lindo el papá. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué? Fue. Este hijo le dijo, no papá, yo no quiero ir. Pero luego se arrepintió y terminó haciéndolo. Versículo 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí Señor, voy, y no fue. Así hay muchos que el Señor les dice que hagan algo. Sí, lo voy a hacer, Señor. Seguro, Señor, ahorita en la cuarentena hago eso. Cuando se acabe la cuarentena dejo eso. Y dicen que van a hacer y no hacen. Finalmente dice versículo 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos, que eran ladrones, y las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Quiénes van delante a veces? Los publicanos y las prostitutas. Los 2 hijos. Uno dijo, no voy a ir, y terminó yendo. ¿Hizo qué? La voluntad de ¿quién? Del Padre.
Yo prefiero ser ese hijo que le digo, no me pidas eso, Dios, pero al final lo hago. No aquel que siempre dice, sí lo haré, sí lo haré, sí lo haré, la otra semana lo hago, el otro mes lo hago, el próximo año lo hago, y nunca lo hace. Recuerda esto, la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Cuando Dios te pide algo, gózate y alégrate aunque no lo entiendas, aunque te cueste. Esa voluntad de Dios será para tu bien. Dios nunca te pedirá que dejes algo, que modifiques algo, que cambies algo, que renuncies a alguien por tu mal. Jamás. Porque la esencia de Dios es ser ¿qué? Bueno. Permítame orar en esta hora de la noche. Vamos a dar gracias y mañana vamos a tener un tema muy bueno, sobre uno de los lugares que todo cristiano tiene que pasar. Los cristianos tienen que pasar por 3 lugares: los desiertos, Getsemaní, lugar de decisión, y la cruz. Padre Celestial, te doy gracias, bendigo tu nombre y te exalto. Y te quiero pedir, Señor, que me ayudes a hacer tu voluntad. La voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero para poder hacer tu voluntad, Señor, hoy quiero pedirte que renueves mi mente y mi entendimiento y que saques de mí todo concepto que tú me quieres quitar algo por mi mal, por perjudicarme. Creo yo que todo lo que me has quitado a lo largo de la vida ha sido por bien. Te agradezco, Señor. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.